Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, domingo 28 de junio del año 2026, estamos aquí en Precisando y quiero empezar, no es hoy, es mañana 29, por felicitar a un joven, a un adolescente, correcto, bueno, que me llena de orgullo ser su padre. Es mi hijo Jorge Luis Miñoso Curi, quien está cumpliendo sus 17 años mañana y por la razón, ¿verdad?, obvia, lo felicito hoy. Quiero decirle que me siento altamente satisfecho, orgulloso y contento de lo que eres, de lo que has logrado y de lo que tu madre con su crianza ha forjado en ti. Felicidades, papi, y que cumplas muchos años más. Hoy, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar del mensaje contundente y claro que envió el pasado domingo el presidente Luis Abinader al Partido Revolucionario Moderno. También tocaremos un tema doloroso en la sociedad y es que continúan los feminicidios como una plaga en nuestro país y eso es muy peligroso. Todo eso, una interesante conversación con el comunicador, animador, Emilio Ángeles. Será todo el contenido de este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Miren, en los partidos, los liderazgos juegan un papel importante, porque a raíz de ellos o detrás de ellos, hay una cantidad de personas que los emulan, que les siguen y que entienden con claridad los mensajes y así lo ejecutan que estos envían. Y yo quiero saludar y reconocer los dotes de líder y la responsabilidad que conlleva en sus hombros el presidente Luis Abinader. Y lo digo a raíz de la última reunión del Partido Revolucionario Moderno, en el cual se notó un líder sólido, un líder con los pies sobre la tierra, pero sobre todo un líder que tiene claro que solamente la unidad puede preservar a un partido, en este caso en el poder. Y eso fue lo que yo interpreté, lo que yo pude ver en esa reunión de parte del presidente Luis Abinader, que asumió su rol como figura principal del partido de gobierno para dejar claro que aquí no puede estar en juego la unidad del Partido Revolucionario Moderno. Y el que no haya querido entender ese mensaje está perdido. El que no haya querido interpretar lo que dijo el presidente Abinader en torno a el Partido Revolucionario Moderno tiene que revisarse y tiene que entender que la política es de mantener la cohesión y sumar. Y así se comportan los lideratos cuando saben que su responsabilidad, en este caso del presidente de la República, Luis Abinader, y su mayor legado es y será irse con el deber cumplido de un buen gobierno, pero sobre todo con el deber cumplido de que la sociedad le reconozca en él a su partido y voten y permitan que ese partido continúe guiando los destinos de la nación. Y ese mensaje fue contundente, ese mensaje fue claro
Pero sobre todo, ese mensaje debe llegar a aquellos que de una manera u otra manejan liderazgo, tienen empatía y si se quiere en el PRM tienen sus espacios, tienen sus grupos, porque para nadie es un secreto que en el PRM hay muchas personas aspirando. Y eso es una ventaja por parte, pero también es una desventaja. Ahora bien, si esos aspirantes que encabezan los diferentes grupos en el PRM saben canalizar, saben llevar a buen puerto sus aspiraciones y que no importa lo que pase, dejen claro lo que quiso dejar dicho allí el presidente Luis Abinader, ahí no va a haber problemas. Es decir, si ese liderazgo sabe entender que en la política es un juego que usted va o a ganar o a perder, pero que usted no se debe ni a Juan, ni a Pedro, ni a Miguel, ni a Marcos, ni a nadie, sino a un partido, a una organización, a una estructura, yo estoy seguro que ahí no va a pasar nada. Ahora, si hay liderazgos que entienden que son ellos que se hunden el mar, ahí sí puede haber problemas. Y yo estoy seguro que por ahí viene la advertencia con responsabilidad y claridad del presidente Luis Abinader como principal elemento político del partido de gobierno, Partido Revolucionario Moderno. Y me imagino, como el libro que escribió el doctor Guido Gómez Mazara, que no pueden cometer los mismos errores del ayer. Porque el PRM sabe lo que le costó a ellos llegar al poder. Pero también sabe que el PLD se descalabró por las luchas internas. Porque había un hambre de poder del lado de Leonel y un hambre de poder del lado de Danilo, que al final se dividieron. Y bueno, por suerte fue una persona como el presidente Abinader que logró llegar a la presidencia en momentos difíciles. Pero miren dónde está hoy el PLD. Miren dónde está hoy Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. En oposición. Perdiendo ya 2 elecciones corridas. O no 2. 2024, 20 y 24. Es decir, son 4 elecciones porque senadores, alcalde y presidencia. Y todo eso se llevó a cabo gracias a una lucha interna. Y eso es lo que no puede permitirse el Partido Revolucionario Moderno. Y ahí es que tiene que primar la madurez de su liderazgo. Y eso que vimos ahí es lo que yo interpreto por parte del presidente de la República, Luis Abinader, en su condición de principal líder de esa organización política, que encabeza él, que encabeza Hipólito Mejía, que encabeza Carolina, que encabeza Paliza, que encabeza David Collado, Wellington, Yayo, Tony Peña. Esa comisión ejecutiva que bien ha llevado a puerto, que encabeza del INE. Es decir, si se fijan, el PRM tiene todo para salir ganancioso, siempre y cuando interpreten el mensaje de unidad que fue enviado por el presidente Luis Abinader a quienes tenía que enviárselo. Porque las bases no se mueven solas. Las bases no hacen actividades solas. No se afilian a grupos solos. Hay un liderazgo que las mueve y estaba ahí, concentrado. De manera que ojalá el PRM entienda que no importa lo que pase el año que viene en su proceso interno, el mayor legado es la unidad y en el caso del presidente Abinader es que ese partido le reconozca a él junto al país que su partido lo ha hecho bien y que merecen otro
cuatrenio. Señores, no se vayan, que cuando regresemos hablamos con Emilio Ángeles. Vamos a hablar con Emilio Ángeles de temas importantes después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña este domingo un comunicador completo, polifacético, estudioso, animador, se la busca como un toro. Emilio Ángeles es nuestro invitado este domingo en Precisando. Emilio, buenas noches. Miñoso, te quiero. De verdad que para mí es un placer inmenso estar contigo porque te respeto, te vengo siguiendo desde hace tiempo. En un momento determinado de nuestras vidas públicas y cotidianas, estuvimos en la acera del frente, pero siempre con mucho respeto. Claro. Y sobre todo con un manejo muy parsimonioso. Yo soy un hombre que digo una cosa, el destino, esa fuerza irreversible que no pide perdón ni permiso, en un momento determinado te reencuentra o te desencuentra. Siempre entre tú y yo ha habido un encuentro. Emilio, vamos a hablar un poquito de historia, porque la gente te ve muchos años en los medios, en varios medios de comunicación, varias tarimas, varias animaciones, en su momento catalogado como uno de los animadores más completos de la República Dominicana. Pero ¿de dónde nace, Emilio, ese gusanito por la comunicación? Bueno, yo estaba estudiando Derecho en la UAS y llegó Jackie Núñez de Risco. Yo fui a una charla que iba a dar, me llamaba siempre la atención Jackie por ese estilo, ¿no? Inigualable, irrepetible de comunicar. Maestro, la palabra. Un maestro, sin lugar a dudas. Una obra maestra convertida en un gran comunicador. Así es. Y yo voy a la charla y de ahí se me despertó el gusanillo. Me fui a estudiar publicidad, mercado en ese momento. ¿Te influyó Jackie? Claro. Sí. ¿Era un verdadero influenciador? Esa charla influyó mucho, pero también la trayectoria de Domingo Bautista, el estilo, y de Jochi Santos. Yo quería hacer farándula, así como que me motivaba en ese momento. Cuando me graduó, lo primero es... ¿De qué te graduaste? Mercado y publicidad, pero yo me gradué muy temprano del liceo, a los 15 años, llegué a la UAS a los 15 años y 3 meses, y yo era muy muchacho dentro de personas adultas. Y resulta que voy donde Julito Jacín y vio mis condiciones, modesta parte, y me hace gerente de ventas y publicidad de Síntesis y de Revista 110. Cuando estaba en el top. En el pináculo. O estaban allá arriba. Ese era el oráculo aquí que había que hablar con él. Era tan así que habían dos parques de vehículos, los vehículos de Jacinto Peinado, Toyota, y los vehículos de Leonel Monte, los Kimaster, los BMC, era un tipo de poder, Julito Jacín. Y comencé ahí. Resulta que en una ocasión, ahí estaba Machicuta, en paz descanse, Cristiano del Castillo, venía de Rusia. Cristino, yo hice mi programa con Cristino. Ivonne Ferreras, había muchos comunicadores que estaban ejerciendo la comunicación y hacían los reportajes. Pero un día se presentó una oportunidad. Yo lo que era vendedor ganaba, dice Julito, este muchachito de la mierda gana más que el dueño. Pues yo ganaba 30% de comisión. Claro. Entonces, pero el dueño ganaba más, pues tú vendías. Pero me era fácil vender, claro. Era fácil. Y entonces había que hacer un reportaje de una señora ahí en la villa, por esa zona, de la parte de la zona colonial, que un libanés le había arrendado un edificio y no quería entregarle y estaba abusando de ella. Entonces me dice Julito, ve allá, no hable con Ángel Félix Cueva, que era el camarógrafo, y pon el micrófono. Y tú le preguntas, Ángel le va a preguntar, ay muchacha, cuando yo me con ese micrófono estudiando y con esa, y que tú, le diste para allá. Aquí nos encontramos en la Avenida Mella en este momento un abuso de poder que está cometiendo un ciudadano. Cuando Ángel Félix Cueva, ay me van a votar, te digo, cuando llevamos el cassette, que era un cassette 3/4. Claro, 3/4. VHS. Yo me voy, era un bien. Yo me voy. Arranqué de ahí, me fui para mi casa, porque a ver, y veo que tiran la historia. Me llama Julito, quiero verte. Dice, tú hasta aquí llegué. Aparte de vendedor, yo quiero que toma. Y ahí comenzó el pidino. Me graduó. Quiero comprar una cámara VHS. Había una institución, una empresa llamada Radio Shack en Estados Unidos. Y me voy a Nueva York.
a comprar la cámara para regresar. Pues yo tenía tu visa, mira. Sí, claro. No, yo siempre soy un joseador. ¿Eh? Yo siempre he sido un joseador. Mi primera visa yo la joseé a los 11 años con equipo de pelota. Y no dejaste perder jamás. Que me Puerto Rico, ¿no? Es una historia muy larga. Pues entonces, ahí me dieron 3 meses. Cuando voy, no consigo el dinero. Guay. Y bueno, para República Dominicana no voy derrotado y me quedé en New York. Con la intención entonces de buscar un espacio que me dieran 5 minutos para hablar de política comunitaria. Ok. Pero cuando llego a solicitar, Ramón Aníbal Ramos, en paz descanse, un gran locutor, Roberto Jerónimo, un gran periodista, un decano. Ah, ya todavía. Sí, claro, sí, vigente, muy vigente. Nazario, siempre he tenido la oportunidad de hacer algo de farándula. Era lo que había y me van a pagar. Era lo que había. No era lo que yo quería. Claro. Hermano, conecté bien y ya a los 3 meses estaba yo como anchor de Sábado Show, un programa de mucho prestigio allá en la comunidad hispanohablante, no dominicana hispanohablante. Y ahí conecté, ahí comenzó a desarrollarme. ¿Y cómo arranca para acá otra vez? No, el asunto es que yo tengo una visión. Digo, caramba, se podría hacer un programa de aquí para allá. Porque en ese momento ir a Nueva York era un privilegio. Eso era Nueva York. Ya no, tú vas a Nueva York como ir a Santiago. Ya. Pero ya no, en aquel tiempo ir a Nueva York. Entonces yo le digo a Nazario, yo quiero hacer un programa que se va a llamar el TV Show Internacional de Emilio Ángel. ¿Y cómo así? Y le explico el concepto. Era realizado en Nueva York. Sí, pero me voy a Chicago, me voy a México. Y una pregunta. Me voy a Los Ángeles. ¿Y cómo tú te hacías con el idioma? No, yo tengo mi inglés de 144 and Broadway, yo siempre me defendí. Se me defendí, me manejaba. De hecho, yo entrevisté mucho a Giuliani, que estaba muy cerca de él por Fernando Mateo. Pero ¿cómo tú le entrabas? Normalmente, how you doing, my friend? Me iba por ahí. El asunto es que en esos tiempos había una comodidad de desarrollar mi inglés porque estaba en la cotidianidad. Pues resulta la situación que hago el programa. Y ahí entonces que conecto con República Dominicana, pero entonces yo no tenía recursos para hacer una gran escenografía, que fue lo mejor. Claro. Porque ¿qué quería ver la gente en ese momento? Las calles de Nueva York, el espíritu de Nueva York. Entonces yo te agarraba a Chayanne y te lo metía a la 144 de Broadway con una pompa llena de agua. Y entonces eso con esto, me iba a Times Square con Ricky Martin. Tenía acceso porque también yo hacía reportajes. ¿Tú llegaste a ser una personalidad dentro del espectáculo en Nueva York? Hermano, modestia aparte, pregunta a Fernando Villalona, a Rafa Rosario, a Pochi Familia, a Eddie Herrera y a todos. Tú llegaste, te voy a hacer una pregunta de un hermano tuyo. Claro. ¿Tú llegaste a tener más influencia que el Pachá en Nueva York? Sí, lo digo. Quien lleva a Pachá a Nueva York, en ese momento sí. Quien lleva a Pachá a Nueva York soy yo. Sí. Si Pachá comenzó a hacer un programa, Merengue Más, que lo producía Negro Santo en Canal 47. Pero Negro Santo todavía tiene un programa, ¿no? Sí, un hombre que aportó mucho. Creo que está ya retirado, diabetes, ese tipo de cosas. Pero aportó mucho. En bajo perfil siempre fue un hombre muy efectivo. Y resulta que yo cuando comienzo a hacer mis aniversarios y mis fiestas, yo llevaba a Pachá. Y Pachá entonces yo lo introduje a Nueva York. Y con ese programa se dio a conocer más, obviamente Pachá es una figura. Ahora, ¿Es cierto? ¿Pachá es una figura en Nueva York? Sí, Pachá es una figura, incuestionablemente. Emilio, y hombre que provoca pasiones. Emilio, para ser famoso, ¿tú eres de opinión que hay que causar ruido o hay que hacer el trabajo efectivo? Mira. Sobre todo en ese mundo de la farándula. Sigmund Freud, yo soy freudiano empedernido. Sí. Dijo, los momentos de corduras y de locuras de los seres humanos. Hay personas que son estridentes y estrafalarias en su manejo y le da resultados. Pero mi Pachá, mi hermano el Pachá, que lo quiero, está un poquito guapito. ¿Y tú no trabajas con él ya? Entonces mi hermano. Pachá, pues, mira, yo estoy actualmente en el show de mediodía, en el show de la tarde, haciendo reportajes para Univision y veo con un proyecto propio con Univision también. Pero Pachá me dice mañana, estoy en el canal 3 de Asua, que se ven 2 esquinas y yo tengo Pachá. Porque prefiero... Respóndeme la pregunta que te noto. ¿Hay que hacer ruido? Bueno, de acuerdo a tu manejo, por ejemplo, hay comunicadores en el área de la farándula que hacen mucho ruido, pero en el mundo de la política también. Sí, claro. Gente que son estridentes, gente que juegan con el morbo, lo adornan algunos y otros son muy radicales. No le ponen anestesia. ¿Quién es el comunicador político más influyente para Emilio Ángeles? En este momento. Buena pregunta, esa es fuerte. Es que hay varios. Te puedo poner 5. Bueno, y tú me yo te digo a ti, el editorialista
que el país espera en todas las mañanas es Julio Martínez Pozo. Completo. Sin lugar a dudas. Completo. Julio Martínez es una maquinaria de información, un hombre muy inteligente, un hombre que sabe comunicar. Que no importa su condición de quererle un partido, un candidato, un hombre que... No, es el más juicioso de los opinadores de política. Él es fino. Ricardo Nieves, un hombre, una luminaria, un conocimiento, de una capacidad. José La Luz, un hombre que está adelantado 150 Pero tú no me mencionas gente de Sol. No, porque realmente eso es lo que... Y Dani Alcántara. Dani es un hombre también de prestigio, un hombre también con historia y con un manejo muy, muy fino de lo que son los medios. Tú que eres un hombre leído y te gusta la entrevista y demás, y ya para salirnos de ese medio, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo valoraste tú a César Medina? César Medina fue un hombre que fue de frente siempre. Recuerdo que César Medina era muy amigo de Atoy de Camps y de Bicho Castillo. Era la mejor entrevista. Sí, no, hombre, una capacidad. Para mí el mejor entrevistador que ha nacido en la televisión dominicana. Sí, no, fuera de serie. Que siempre he pensado yo, caramba, ya no va a haber tiempo de hacer un programa con Oscar Medina y Julito Jacín. Porque son dos me gustaría César Medina. Oscar es brillante también. Fino, que siempre Oscar tiene una pluma fina. Un programa con Oscar Medina y con Julito Jacín, pero te voy a hablar de César. César era un tipo tan brillante que de hecho, yo soy muy amigo de Oscar y de César Medina, el coronel. Ese es mi hermano. Hace un trabajo grande en el Instituto Cartográfico. Una estrella. Estuve muy cerca de él porque cuando yo trabajé con Miguel Vargas en la Cancillería, yo fui el enlace entre la embajadora Robin Bernstein y Miguel Vargas, junto a George Bacio, el secretario administrativo, y ahí conocí bien a César, conocí a César Medina. Mira, un gran embajador fue. César, le dio categoría a un embajador. Ese edificio, ese local que tenemos en el centro de Panamá. Y en España. No, claro. Entonces, y en Chile. César Medina tenía un manejo tan fino y era un hombre frontal que no le ponía anestesia a lo que decía. Y se parecía a ti, siempre bien vestido, era una percha. Mírame, y César llevaba los lunes a Bicho Castillo. Por ese cuadro con Bicho Castillo, ahí estaba Crista Jiménez, estaba Jeomar García. Estaba en su momento la que era su esposa. Sandoval, Mirna Pizarro, sí. Sandoval y Yolanda Martínez, que está con... Entonces él conversaba una hora con Bicho Castillo. Pero los martes llevaba a Atuey de Can Jiménez. Que era frontal con Bicho. Pero con Atuey se ponía el face to face cara. Sí, era solo ahí. Y cuando entonces, que él enfrentaba a Atuey ahí. Y los mellos. Sí, perdóname. Y cuando hacía así, y se ponía los lentes, tú sabes con lo que venía. Yo he sido un estudioso del comportamiento de todos los comunicadores y poquito a poquito he ido aprendiendo cada cosita de cada quien. Emilio, has hecho un crossover interesante. Los que te conocemos sabemos de tus dotes intelectuales. Eres un hombre muy leído, porque el que cita es porque lee. Sí. Y te lo digo porque es un gancho. Yo puedo tener una cita aquí, pero si yo no sé más nada de ahí, voy a caer en el gancho. ¿Por qué ese crossover, Emilio? No total, pero sí parcial. De la animación a un programa en la tarde de opinión, donde tú... fijas posiciones de temas importantes. Mira, esas tertulias y peñas con las cuales yo siempre he compartido con Ricardo Nieves, con José La Luz, hace tiempo vieron ciertas condiciones, entre comillas, de mi persona para hablar de política, tanto nacional como internacional. Y cuando viene la reestructuración del Sol de la Tarde, que José La Luz y Nieves le dicen que yo voy a estar en el programa Antonio España, antes de la lamentable tragedia de lo de Yesé. Pero ven acá, todo el mundo es mil farandulero, tarimero. Vamos a esperar, pero cuando una persona como José La Luz te sugiere, porque un hombre vieron condiciones. Déjame decirte, Miñoso, no te voy a negar que me sentí mal con ciertos amigos y amigas del medio político y comentarista político. Te va a ser un farandulero, que este conocimiento. Nunca me lo dijeron a mí, pero me llegaban los mensajes de gente que yo le tengo credibilidad. Y de hecho, hasta una grabación me mostraba, yo lo creía, de una persona, de una dama que yo respeto mucho. Hermano, me he sentado ahí, en ese podio de expresión que es el Sol de la Tarde, sin lugar a dudas, uno de los dos programas más importantes de opinión política del país, nacional e internacionalmente.
y las cosas han fluido. José La Luz, bueno, a la raíz de lo del 10, no por el 10, lamentablemente se va Ricardo, por un asunto que él quería ese tiempo dedicarse más a la docencia, a la academia. Entonces, ahí La Luz me dio más poder, me empoderó. Porque José siempre creyó en mí, La Luz siempre creyó en mí. Pues déjame decirte una cosa, hermano. ¿Te sientes cómodo ahí? Muy cómodo, porque soy yo. ¿Sigues en opinión política en lo que viene o vuelve a tus raíces? No, yo me voy ya por lo político, ya por un asunto ya de calma, de los años, del trabajo, de las tarimas, pero hago... Nunca, ¿pero siente algún picoteo? No, claro, y con mucha altura, pero no los hago todos ya, porque estoy guardando el medio. Dijo McLuhan, el medio es el mensaje. Claro. Entonces yo, como estoy en un podio de ese nivel, el Sol de la Tarde, donde tú tratas temas muy profundos, donde van personalidades de todos los tipos, políticos, pero más políticos que faranduleros, que artísticos, que no. Gente que ahí está José La Luz, Fafá Tavera, Félix Lajara. Está María Cristina Rodríguez, una estrella. Está Roseli Vargas, que es una estrella. Está Víctor Villanueva, que es un... Ahí hay como una representación de cada partido. Claro, el único aquí, ahí los dos que tienen libre albedrío, tú y José, sin compromiso político, yo y José, y María Cristina, que no creo que esté identificada. María Cristina, una gran profesional, esposa de otro gran profesional, sí, claro, de Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez, ¿no? Y Roselvis, Víctor Villanueva, muy profundo. ¿Qué podemos decir de Félix Lajara? Tavera? Félix Lajara, un tipo muy ecuánime, muy profundo. Un luchador por la libertad de este país. Claro. Entonces yo, hemos hecho una buena química, pero José le agradezco, a Antonio y a José y a Monserrat, bastante le agradezco, y a Sofía Espaillá, me han dejado ser como yo soy. Es decir, yo puedo emitir profundidad, pero con jocosidad. Porque esa psicología... Tú preparas tus temas, eso... No, a mí me gusta hacerlo. Tú eres como yo. A mí me hace un guión aquí, yo no lo leo. A mí me gusta la improvisación. Misael trabaja en balde ahí. Porque la improvisación es parte de tu capacidad. Decía el maestro Jacqueline Rico, improviso las palabras, pero nunca las ideas. Entonces, para tú tener ideas, tienes que fundamentarte en el estudio, en la profundidad, y sobre todo una cosa, no hay algo más bello en un ser humano. Capacidad, pero con humildad. Tú eres, igual que yo, de opinión de que un comunicador no se descalifica porque tenga algún nivel de coherencia o de adhesión a un partido político o alguno, claro, porque la opinión es lo que vale, y las acciones. Háblame un poco del panorama político. ¿Qué ves en este momento tú, tanto en el PRM, en la Fuerza del Pueblo, en el PLD? Háblame un poquito de eso. Mira, la doctrina ideológica ha desaparecido en el país. Juan Bosch fue un doctrinario ideológico. Peña Gómez fue un doctrinario ideológico. Balaguer fue un doctrinario, pero en otro sentido de la palabra. Claro. Un hombre que... No fue ideológico. No fue ideológico. No. Oye, los balagueristas se molestan conmigo, no fue ideológico. Pero verdad. No es ideología, es lo que fue una doctrina de poder y punto. De poder y punto. Por encima de lo que sea. Y hoy en día, si tú me dices, mañana quién va a ser el presidente, yo te digo, yo no sé. Mira, ahora mismo tenemos a Lionel no rezagado, que está la luchando. Política es una vaina del carajo, sí, porque un año atrás, 2 años atrás. Esa es la vida. Oye. Balaguer es el mejor ejemplo de eso, casi gana en el 96. Claro. Mira, dijo don Pepe Figueres, en política no hay difuntos. ¿Quién te va a decir a ti que un hombre con las condiciones como salió del poder de Joaquín Balaguer en el 78. Volvió 12 años. El 80, 10 años más. 10 años. Sí, los 10 años, sí. Entonces, otra cosa, tú te pones a pensar, Lula da Silva de una cárcel en la presidencia. Hugo Chávez de la cárcel en la presidencia. Mandela, 26 años en una cárcel y de ahí a la presidencia. Entonces, en política no hay difuntos. Entonces, la gente valora mucho la parte filosófica, política, ideológica y de formación intelectual de Leonel Fernández. No significa que lo valore políticamente. Claro, esto son totalmente... Hay adversarios que reconocen su capacidad intelectual. Claro, te vas al caso ahí en la misma Fuerza del Pueblo, Hugo Omar Fernández, un muchacho, un fenómeno que conecta, que no tiene pose, que llega. Entonces, como dice mi hermano José La Luz, la Fuerza del Pueblo tiene un buen problema. Un buen problema porque tiene dos posibles candidatos. Es como un manager con buenos jugadores. Exacto. Te vas al PRM, te encuentras con una Carolina Mejía,
una mujer empoderada, Carismática. con capacidad, carismática, que no se desdobla ni entre personas, que es auténtica, que se da a querer. Yo le digo a ella, tú estás comible, masticable, digerible y nunca vomitable, porque es auténtica. Carolina, mira, Carolina es una mujer que llega aquí y esto se alumbra porque tiene ese ángel. Ha hecho un gran trabajo. Óyeme, la mejor alcalde de los últimos 20 años, sin cuestionar lo que hizo David, porque esta muchacha se ha transformado la ciudad. Mira ese malecón deportivo, pues eso no tiene madre. Sí. Es una obra. Yo creo que aquí los últimos 3 alcaldes que hemos tenido han hecho un gran trabajo. Claro, Don Roberto también hizo un buen trabajo. Sí, claro. Porque recordar que Don Roberto encontró una ciudad de Johnny Ventura un poco complicada. La urbanización, los árboles, el cuadrante. David hizo buen trabajo, sí, Carolina hizo buen trabajo. De acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar en el PRM? ¿A quién tú vislumbras como candidato o candidata? Te decía, ahí tú entonces una Carolina, un David Collado, te encuentras con personas que tienen estructura también, un Wellington Arnaud, un Guido González, que es un expositor brillante, un Yayo, y te encuentras con una serie de personajes ahí. Si el PRM no se llena de egocentrismo y recurre al pasado PRD. Tú oíste mi comentario, tiene toda la de ganar. Exactamente. Ahora bien. Guido escribió un libro ahora brillante sobre eso. Sí. Excelente, Guido. Un expositor brillante, una cabeza bien amueblada. Y no me dijo nada, ¿eh? Él está huyendo, no me dijo quién él cree que va a ser candidato al PRM. Se pone de acuerdo. ¿Quién tú le ves más condiciones en el PRM para representar esa organización hoy? ¿Para representarla o para el que tiene más posibilidades de ser candidato? No. Te estoy preguntando a ti. ¿Por condición? Sí. El que tiene más condición no está ahora mismo en la palestra con una posible candidatura. No está ahí metido. ¿Tú lo mencionaste ahora mismo? No, yo no lo mencioné. Ay, déjalo ahí. Que no quiero crear. Entonces, tú sabes, con toda la... No, ya me engaño. En el PRM están encabezando Carolina y David. Ahí ¿A quién tú le ves más condiciones? Condiciones. Juégatela. No, condiciones o posibilidades. Condiciones. O posibilidades. Porque la posibilidad al PRM, es como yo dije en mi comentario, tú lo dijiste, se la va a dar la decisión de ellos de ir unidos. ¿Dijiste condiciones? Sí. Los dos tienen condiciones. Porque lo han demostrado en posiciones públicas selectivas. Él fue un buen alcalde, ha sido un gran ministro y Carolina ha sido una gran alcaldesa. Si a ti te ponen a David Collado y a Carolina Mejía un solo voto para definir quién es el candidato. Carolina Mejía, yo no. Pues porque es un asunto de empatía. Esto es noticia, Misael. Sí, esto es empatía y otra cosa. Yo soy una persona que valoro mucho el trato humano. La condición humana está por encima de cualquier expectativa de superación económica, productiva. ¿Y en el PLD, con esta salida de Gonzalo Castillo? Bueno, evidentemente Gonzalo es el hombre ya, definitivamente. Y otra cosa, tú sabes que yo leo las líneas dentro de mi locura y mi cordura. Y digo, caramba, pero la embajadora ha ido 3 veces al entorno de Gonzalo Castillo. Le ha visitado en su oficina, le ha visitado en su negocio, le ha visitado en su casa. ¿Qué se busca? Pero una cosa. Lo ha ratificado. ¿Qué tanto daño le puede hacer a Gonzalo que se le vincule o se le señale como el candidato de Danilo? A raíz de que esa imposición en aquella vez llevó a una ruptura. Claro. ¿Qué tanto daño le puede hacer eso a Gonzalo? No le va a hacer daño porque Danilo es el oráculo perfecto del PLD. Pero dicen los que conocen el PLD y el poder, y tú lo sabes, que en política tiene fuerza y decisión el que tiene posibilidad. Sí, pero tiene que estar claro en algo. El PLD de hace un año atrás no es el de hoy en día. Claro. Ha crecido bastante. Y normalmente el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, busca la referencia del último gobierno que precedió al que ¿Hay segunda vuelta? La va a ver. ¿Y a quiénes tú vislumbras por partido? Tu experiencia, ¿qué te dice? Hoy. Bueno, te voy a poner cómoda para que tú estés tranquilo. Él no quiere. Entre las 5 personas que yo entiendo que está en la presidencia de la República, te lo voy a mencionar ahora. ¿Quién va a ser presidente o presidenta? Misael, guárdame esto, ¿ok? Guárdame esto. Oye, él va a volver, ¿eh? No, guárdame esto, mira los 5, mira. Presidente o presidenta de la República, Carolina Mejía, David Collado, Leonel Fernández u Omar Fernández. Y vamos a meter a Gonzalo.
Ahí están los ¿Qué cinco. puede pasar si Omar es el candidato de la Fuerza del Pueblo? Bueno, hermano, el panorama político cambia porque hay algo que se llama el timing, la conexión. Omar Fernández conectó. Omar Fernández sacó casi 78,000 votos en la capital dominicana. ¿Tú le ves condiciones, Omar? Sí, perdón, la misma cantidad de votos que sacó Leonel Fernández, que sacó el presidente Luis Abinader. ¿Qué significa eso? Que los PRMistas votaron por Omar para que sea senador. ¿Tú no sabías eso? No. O pero calcula los numeritos. Pero ven aquí, ¿cómo tú crees que Omar sacó esa votación? Obviamente el PLD, Fuerza del ¿Y Pueblo. no le puede costar caro eso al PRM? Haber creado un monstruo en el Distrito Nacional. Yo no sé nunca. Monstruo en la palabra decía, política. Hay una frase que se le adjudica a Juan Bosch, que no es Juan Bosch, sino de José Martí. En política las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. ¿Y qué no se vio ahí? Ahí no se vio el hecho de que el hombre más informado de este país es el presidente de la República. Y él sabía los numeritos de Guillermo Moreno y la tasa de rechazo de Guillermo Moreno, más que tú y que yo. ¿O tú crees que no? Y sabía la realidad de Omar Fernández. Eso hay que preguntárselo a Luis Abinader y a Leonel Fernández. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo tú valoras? No, pero tú me copiaste. ¿Cómo tú valoras? Me copiaste. Rapidito. Te copié. ¿Quién es el hombre más informado de este país? El presidente de la República. Más que tú que yo. No hay que hablar más nada. Se quedó callado. ¿Quién o cómo valoras en 30 segundos el gobierno del presidente Abinader? Luis es un hombre, él comprometido con, Sí. con su legado. Luis no llegó al poder por ambiciones económicas, sino por el legado de él y de su padre. ¿Por qué? Yo conocí al doctor José Rafael Abinader. Él fue ministro de Finanzas junto con mi hermano, ministro de Agricultura, Ángeles Suárez. Con Juan Bosch. En el gobierno de Jorge Blanco. De Jorge Blanco. Blanco, claro. Pero él tuvo también en el gobierno de Juan Bosch. Sí, no sé qué oposición como el doctor Abinader, pero sí fue ministro de Finanzas, secretario de Finanzas en ese tiempo, y mi hermano secretario de Estado de Agricultura. El presidente Luis Abinader fue decán en el gobierno del presidente Jorge Blanco, decán a los 15 o 16 años. Muchachón. Él hacía, de los pocos que hablaba inglés, era el traductor. Y Luis se crió viendo a su padre soñando con ser presidente de la República. Nació y germinó en ese estado de ver a su padre que quería ser presidente. Entonces, a partir de ahí Luis comenzó a visionarse. Yo fui coordinador en Santo Domingo Este, uno de los coordinadores de la campaña de Luis Abinader. Senador. Cuando en el 2006, cuando ganamos 90-10. Y se dio esa candidatura, sí, para la Alianza Rosada. Y se lo voy a decir al presidente hoy, que lo voy a ver hoy. Bueno, lo vi el viernes, mejor dicho, porque hoy es domingo. Y cuando Luis le ganamos 90-10 a Carlos Gabriel García, que entonces tuvo que ceder la candidatura para a Víctor Gómez Vergés. Sí, la famosa Alianza el que Rosada. No hable, el que hable con nosotros que sepa que la historia sabemos. Tenemos historia, exacto. Que se cayó la tarima. Lo agarró el PLD y le metió eso. Bueno, y perdió esa senaduría. Claro. Y cuando Luis en ese momento nos arenga el por qué, yo vi que estaba arengando y que era un líder que estaba. Sí. Entonces, Luis no llegó al poder por ambición económica, sino por una ambición de un legado. En 2 segundos, Misael, espérate. Pero no me dijiste que ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. Luis, como presidente, tiene un 9.5. ¿Y su gobierno? Su gobierno tiene algunos talones de Aquiles que hay que resolver. Dime los 5 funcionarios más eficientes que ha tenido Luis Abinader. Bueno, si no menciono a Samuel Pereira, soy un hipócrita. No por mí. La concepción general que tiene el país sobre él. Eduardo Sanz Lobatón, sin lugar a dudas, ha sido gallo, sí, el trabajo que hizo Wellington en INAPA ha sido fellito, que tengo tiempo, no lo veo ninguno de los dos. Y otro que yo pudiera Te falta uno. Que pudiera entender que ha hecho un gran trabajo también. Wow. Oh, y va a dejar recuérdame uno. Al ministro de Turismo. No, David Collado, genial. Emilio, gracias. Hermano, quiero decirte antes de despedirme. Yo me he sentido muy cómodo y sobre todo yo espero que... ¿Qué tiempo es la entrevista? ¿Media hora? Media hora. Pero fue muy poco, pues tenemos que pero hay que poner los anuncios. Simplemente decirte, hermano, que... Comprométete a venir, por lo menos, a hablar un chin de política internacional un día de esto. Vamos a hacer ese trabajo. Sí, tenemos que hablar de lo que está pasando en Estados Unidos con Sora Mandani, con ese desplome que vamos a tener nosotros en Washington. Se nos fue se fue el lobista. Pero hay que ver eso, porque hubo un hartazgo de la comunidad, ¿eh?
El relevo generacional tiene que llegar. No, la comunidad salió a votar. Lo que pasa es que el voto decisivo ahí fue el voto de Harlem, de los afroamericanos, que son el 95% y que son musulmanes. Y que también esta muchacha se vendió hoy el término afro-dominicana. Y el liderazgo del alcalde. Lo que no, claro, Sola Mandani ganó todo. 10 candidatos. Emilio Ángeles fue nuestro invitado este domingo en Precisando. No, Usted no se vaya, volvemos con la parte complementaria. Gracias, amigo, por continuar con nosotros. Miren, lamentablemente, uno tiene que tocar temas que a uno le duelen y le laceran, porque uno sobreentiende que ya hay cosas que se han debido ir superando o mejorando, pero que en realidad en nuestro país ha sucedido un fenómeno extraño porque ese tipo de casos ha ido en aumento. Y yo no hablo de delincuencia común, que está dentro de los parámetros controlados. Yo no hablo de raterismo, yo no hablo de otras cosas. Yo me refiero a los malditos feminicidios en la República Dominicana. Y digo malditos, perdonándome el término, porque no es verdad que eso puede conllevar alguna otra calificación. Porque cuando un hombre decide, como si fuese propiedad de él, terminar con la vida de una mujer, es algo que conlleva tantas consecuencias y deja tantas laceraciones que afecta toda una sociedad en su conjunto. Afecta a niños, afecta a abuelos, afecta a padres, afecta a tíos, afecta a compañeros de trabajo. Y hago ese recuento porque yo no sé qué más tendremos que hacer como sociedad para minimizar ese tipo de eventos tan tortuosos. En el Congreso se han hecho cosas, desde el Ministerio de Interior y Policía se han hecho cosas, desde la Presidencia se han hecho cosas, desde el Ministerio Público se hacen cosas, y como quiera vemos acciones dolorosas. Un caso penoso fue el señor este que entró a la emergencia del Darío Contreras y mató a su pareja. Óigame, un militar del ejército entró y mató a su pareja. Y como que no pasa nada, llamó a la hermana que viniera, que tuvo un accidente. Señores, ustedes saben lo que estamos hablando. Es que se le ha perdido el respeto a la vida. Y nosotros los hombres, y yo puedo decir esto 2000 veces, tenemos que entender que esta sociedad es de iguales. Y que usted no es dueño de ninguna mujer. Y que usted no tiene el derecho a arrebatarle la vida a una mujer porque ésta haya decidido dejarlo. Por las razones que sea. Porque usted no tira para adelante. Porque usted es un vago. Porque usted la maltrata. Porque se enamoró. Eso no le da derecho a usted a nada. Y yo he dicho, la mujer, sobre todo la dominicana, lo único que ha hecho es tirar para adelante y romper escombros y romper obstáculos de una sociedad machista en general, que es la dominicana. Y no nos llamamos engaño. Y que usted va a las principales empresas y nada más hay hombres de ejecutivos. No nos llamemos engaños. Pero eso ha ido cambiando. La mujer se ha ido preparando. Y es ahí que yo hago el llamado a los hombres. Mi hermano, no mire a la mujer suya con envidia. En el caso, ¿verdad?, del progreso, póngasela al lado, tiren para adelante juntos. Ah, no. Pero hay otros que lo que deciden es, mira, esta o es mía o no es de nadie. Y eso no es.
Y yo he dicho, y no lo digo en forma de chanza, que hasta la iglesia católica, la iglesia evangélica y cualquier otra iglesia tienen culpa. Porque envían un mensaje errado muchas veces en el sentido de lo que significa la mujer para el hombre. La mujer no tiene que ser sumisa al hombre. Porque miren, señores, lo que estamos viviendo es de terror. Y ya hay una sociedad que me preocupa más, que está acostumbrándose a ese tipo de cosas. Es decir, hay una sociedad que ve que un hombre está entrando a golpe a una mujer ahí al lado y se queda callado, se queda tranquilo. Y no es eso. Yo exhorto a la mujer que se sienta amenazada, a la que se sienta desprotegida, que acuda al Ministerio Público, acuda a la unidad de violencia de género. Y esa violencia de género, ese Ministerio Público, que sea responsable y haga lo que tiene que hacer. Porque la violencia solamente no es golpes. Ojo, hay violencia psicológica. Hay hombres que psicológicamente agarran a una mujer y te la vuelven loca. Y tú ves que ese hombre le entra trompadas y el trabajo psicológico es tal que esa mujer dice que él no le da. Como un caso que yo conozco que me da mucha pena y yo creo que lo mencioné una vez. Y esa mujer decide que no, que ese es el hombre que ella quiere, aunque la mate. Y eso no es. El amor no es violencia. El amor puede tener sus altas y sus bajas. La relación en pareja no es fácil. Todo discutimos, yo discuto con mi esposa. Ahora, hasta un punto donde uno no se irrespete, donde uno no agreda, ni física ni verbalmente. Y mucho menos llegar al punto de que creo que esa mujer es mía o que se la lleve el mar. Es decir, o la mato. Y eso no es. Entonces, este trabajo que se ha venido haciendo, yo creo que hay que reforzarlo. Y nosotros como entes productivos, los medios de comunicación, en vez de apostar al morbo de que presente un cuerpo de una mujer muerta en la acera, vamos a aportar enviando mensajes positivos. De que, como dice el mensaje de la Cámara de Diputados que encabeza Kimberly Taveras, ni una mujer más. Eso hay que pararlo. Esa plaga hay que erradicarla de la sociedad dominicana. Porque de lo contrario, estamos construyendo una sociedad violenta y, lamentablemente, lo que ven los hijos en la casa, lo replican a futuro. Y yo les aseguro que la mayoría de hombres violentos es porque tienen una conducta aprendida. Es decir, vieron eso en sus padres, en sus madres, en sus tíos y en sus abuelos y demás. Y eso no debe continuar así. Señores, no se vayan. Cuando regresemos, volvemos con la parte complementaria. Abren posibilidad de modificar el nuevo Código Penal. En los últimos días, médicos, periodistas, líderes religiosos y representantes de otros sectores han expresado su rechazo al nuevo Código Penal, cuando faltan apenas 25 días para que este marco jurídico entre en vigencia. No obstante, parece haberse abierto la posibilidad de que los legisladores se aboquen a introducir modificaciones a la normativa jurídica. El pasado miércoles, el dinámico dirigente PRMista y presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hizo pública esa intención con el propósito de atender diversas observaciones formuladas por distintos sectores de la sociedad dominicana. Entre los cuestionamientos planteados al nuevo conjunto de normas penales figuran las disposiciones relacionadas con el derecho a la libertad de expresión,
consideradas por algunos sectores como aspectos que requieren una revisión más profunda antes de la entrada en vigor del nuevo código. Venezuela asolada por 2 terremotos. Según transcurren los días, el panorama en Venezuela es cada vez más desolador. Las cifras de fallecidos se cuentan en centenares, mientras que el número de heridos asciende a decenas de miles. De manera preliminar se estima que más de cientos de personas permanecen atrapadas bajo los escombros y que la cifra de desaparecidos supera las 40.000 personas. Tras el doble sismo que sacudió el país, las familias damnificadas superan las 3.000 luego de perder sus viviendas y todas sus pertenencias. Sin embargo, de acuerdo con Diosdado Cabello, ministro del Interior, esta cifra podría elevarse hasta los 70.000 desplazados. Los datos preliminares oficiales reportan 250 edificaciones destruidas y otras 300 estructuras afectadas, entre ellas hospitales, centros comerciales y edificios públicos. Debido a la magnitud de la tragedia provocada por los 2 terremotos, los hospitales y las morgues en Venezuela se encuentran colapsados, mientras los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda y asistencia a las víctimas. La República Dominicana fue de los primeros países en llegar con equipos de rescate y primeros auxilios. Fuerza Venezuela. Latinoamérica marca un fuerte giro hacia la derecha. Para Trump y su llamado escudo de las Américas, unas son de cal y otras son de arena. En Latinoamérica, el mandatario estadounidense se anota una nueva victoria política con la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Sin embargo, esta elección presidencial también confirma el amplio giro hacia la derecha que experimenta gran parte de la región. Con el triunfo de Espriella, la derecha fortalece su presencia en América Latina y muestra una mayor afinidad con el estilo político y las prioridades impulsadas por el presidente Donald Trump. En el pasado reciente, la izquierda constituía la principal fuerza hegemónica en buena parte del continente. En la actualidad, el tablero político refleja un escenario diferente, donde esas posiciones han sido desplazadas por diversas circunstancias económicas, sociales y políticas. El amplio giro hacia la derecha que atraviesa América Latina limita el avance de los sectores de izquierda que dominaron la región durante largos años. No obstante, países como Brasil, México y Uruguay continúan representando corrientes políticas distintas y siguen una ruta diferente a la planteada por el denominado Escudo de las Américas y por su principal impulsor, el presidente Donald Trump. Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por ese importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Recuerden, si vio el programa tarde, ahora mismo, en 5 minutos, a las 10, sintonice el canal 2 de Megavisión para que lo vea completo. Si no lo puede ver ahí, a las 11 en el canal 25 de nuestros amigos de Luna TV. Y si no, mañana a las 6 de la mañana, lunes, justamente antes de la Plaza Radio Show en el canal 2, tenemos precisando de 6 a 7. Y si no, a las 11 de la mañana, los que nos ven por allá, por Puerto Plata, Sosúa, Samaná, Montecristi y demás, en OPM Televisión. Ahí está precisando para que vean los comentarios y la entrevista totalmente completa. Ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen. Feliz resto de la noche y nos encontramos el próximo domingo.